autoridad en tu radio. Mágica 1220. El siguiente programa pagado no representa la opinión de J&V Communications Inc., de sus directores o empleados. La Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee les presenta su programa radial Sembrando Esperanzas con su pastora Lisette Colón. Sembrando esperanzas para cosechar amor y paz. Y ahora con ustedes, la pastora Lisette Colón. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas que me escuchan. Reciban un gran y caluroso saludo de su amiga y hermana, la pastora Lisette Colón, de la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee. Les doy la bienvenida a su programa Sembrando Esperanzas, que es parte de la obra misionera y de alcance y evangelismo de nuestra iglesia. La iglesia que pastoreo, Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Les hago una invitación especialísima a que se mantengan en la sintonía por la próxima hora, pues este programa, Sembrando Esperanzas, es un programa movido por el Espíritu Santo de Dios para ministrarle y bendecirle grandemente. A través de este programa buscamos que la palabra de Dios sea administrada de manera fiel y a que a través de ella podamos encontrar respuestas en las Santas Escrituras y de esa manera sembrar en nosotros y en el prójimo la esperanza de la vida buena y verdadera que siempre se encuentra en Cristo Jesús. La iglesia que pastoreo, la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación, está ubicada en la 3016 West Vine Street, 3016 West Vine Street. Esto es en la 192 en la ciudad de Kissimmee. 3016 West Vine Street en Kissimmee. Y nos congregamos todos los domingos a las 11 de la mañana para el servicio de adoración. Así es que, hermano y hermana que me escucha, les hago una invitación personal a que si no tiene una iglesia en donde congregarse, nos visite todos los domingos a las 11 de la mañana en esta su iglesia Reconciliación, ubicada en la 3016 West Vine Street en la 192 de la ciudad de Kissimmee. Y en cualquier momento que desee comunicarse con nosotros puede llamarme haciéndolo al 407-414-8577. 407-414-8577. Y les tengo buenísimas noticias porque nuestros programas, tanto los radiales como las actividades y sermones que en la iglesia se hacen semanalmente, son puestos ya en la internet y usted tiene la oportunidad de ir a nuestras páginas de electrónica, tanto a la www.iglesiareconciliacionorlando.org, iglesiareconciliacionorlando.org, o a nuestra página de Facebook, Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación, y allí ver todo lo que acontece en el nombre del Señor en esta iglesia que ha sido hecha y es dirigida por Cristo Jesús. Así es que les recuerdo que estamos transmitiendo en el día de hoy en vivo por aquí por La Mágica, y si desea comunicarse a la estación mientras el programa está corriendo, lo puede hacer llamando al 407-343-6001. 407-343-6001. El tema del día de hoy es bien interesante. Vamos a hablar sobre el bautismo y comparto conmigo en el día de hoy, así está el pastor Falcón, quien es, además de ser un amigo muy querido, es mi mentor y colaborador de nuestro programa Sembrando Esperanzas. Gracias, pastor, por estar aquí en el día de hoy. A la orden. Muy bien, así es que de paso le enviamos un saludo al pastor Santiago, esperando que en el nombre del Señor
prontamente se una a este panel de Sembrando Esperanzas. Así es que con el pasar de los días sabemos que vamos a contar también con su participación. Dios lo bendiga, Pastor Santiago. Durante la transmisión de este programa y en el programa de la próxima semana estaremos cubriendo el tema del bautismo, tocando varios aspectos del mismo. En el día de hoy vamos a estar cubriendo con más detenimiento el bautismo de Jesús. Y de igual manera se va a introducir los temas a cubrir en el próximo programa, si nos da el tiempo, como por ejemplo el bautismo de infantes y la frecuencia del bautismo. Bueno, ¿qué es el bautismo? La mayoría de las religiones, les comparto, hermano que me escucha, tienen una versión del bautismo. Yo soy una pastora que trato de encontrar las cosas que nos unen como hermanos en la fe de Cristo Jesús, en lugar de darle paso a lo que nos separa. Sin embargo, hay que ser conscientes de que hay diferencias y sobre todo de que hay una sola verdad, que es la que se encuentra en las Sagradas Escrituras. El bautismo es uno de los temas que trae controversias en las diferentes denominaciones, así es que lo traemos con todo respeto, pero con una responsabilidad, presentando lo que nosotros consideramos correcto como comunidad cristiana luterana basada en la Biblia. Debo de puntualizar que hay dos tipos de ritos. Los ritos de la iglesia, que son, por ejemplo, los funerales, los matrimonios, las confirmaciones, la unción de enfermos, más los cuales reciben estos todos la bendición de Dios. Y los otros son los sacramentos, que tienen su fundamento en Dios mismo y no en las necesidades de las personas. Es un don especial de fe que por gracia Dios nos ofrece. Es un regalo que no merecemos, pero que le place a Dios darnos. Por lo tanto, lo que hace el cristiano es recibir ese regalo divino por fe y con alegría. Así que primeramente me parece, ¿verdad, pastor?, que debo de hablar sobre el sacramento, ya que el bautismo es uno de estos dos sacramentos que nosotros reconocemos. Hay personas en las iglesias modernas, ¿sabe?, que no saben todavía lo que es un sacramento. Por lo tanto, en esta primera parte del programa vamos a definir lo que es un sacramento. Los sacramentos son actos que hacen los cristianos con el objetivo de exteriorizar y reafirmar su relación con Dios como hijos de Él. Si nos vamos a la raíz del término, vamos a decir en latín, sacramentum, se define como instrumento para hacer santo. De vez les comparto, hermanos y hermanas que me escuchan, que un santo es simple y sencillamente esta persona separada para Dios. Un sacramento es algo que no se ve. Sin embargo, es un acto que nos lleva a la presencia de Dios. Para que un acto sea considerado sacramento, vamos a ver, debe de tener, número 1, vamos a decir que sea un acto instituido por Jesús mismo. Número 2, un elemento visible. Número 3, que rinda el beneficio de la gracia. ¿Y qué otra cosa, pastor? Bueno, la palabra de Dios. La palabra tiene que estar ahí, encontrarse en las Escrituras, ciertamente que sí. Los luteranos reconocemos solo dos sacramentos. Estos son el bautismo y la cena del Señor, la Eucaristía. De hecho, en un próximo programa, pastor, vamos a estar hablando del sacramento eucarístico, pero hay que comenzar por el principio, que es precisamente el bautismo. Así es que el bautismo, hermano y hermana, nos inicia en nuestra vida cristiana, nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia de Cristo Jesús. Nos dice la palabra en Marcos 16, el que crea y fuese bautizado se salvará.
Y es aquí mismo y precisamente en donde comienza la controversia doctrinal, porque se pone en juego cuándo verdaderamente debemos de ser bautizados, si en la infancia o en la adultez. Otra pregunta que se hace es qué tipo de bautismo es el correcto, si es por inmersión completa, si es por aspersión o por qué tipo es. Son muchas las ramificaciones de este tema, pero por ahora vamos a concentrarnos en el bautismo de Jesús. Luego de esta pausa musical, el pastor Falcón nos traerá una reflexión sobre el bautismo de Jesús. Vamos a pausar y volvemos. Vamos a escuchar la alabanza Purifícame. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para necesitamos, Señor.
Bien, ciertamente por medio del bautismo somos purificados para poder entrar en la presencia divina. Así es que por eso vamos a comenzar por el principio, Pastor Falcón, con la reflexión del bautismo de Jesús. Adelante. Buenas tardes, amigos, hermanos y hermanas. Ya algunos de los puntos que voy a tocar los ha mencionado la pastora, pero no está de más la repetición, porque la repetición es un medio de aprendizaje. Amén, amén. Muchos han sido los issues que han dividido la iglesia cristiana a través de la historia. Desde su origen han surgido situaciones bien tangentes entre los cristianos. Por ejemplo, la madre de Jacobo y Juan le pidió a Jesús: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Dice Mateo que cuando los 10, o sea, los discípulos, oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Pedro y Pablo tuvieron un gran encontronazo, porque según Pablo, Pedro, antes de llegar los discípulos de Jacobo, comía y bebía con los gentiles. Pero después de llegar los de Jacobo, se retraía y se apartaba de ellos. Podríamos citar muchas más situaciones en las cuales se puede notar la tensión y hasta divisiones que hubo entre los primeros cristianos, entre los primeros seguidores de Cristo. Porque hubo diferentes interpretaciones que surgieron alrededor de Jesús y de sus enseñanzas. A mi entender, uno de los issues que más división ha traído en la iglesia cristiana ha sido las diferentes interpretaciones que se le ha dado al bautismo. Todos estamos de acuerdo en que el bautismo es necesario y esencial. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora bien, nuestras diferencias y hasta enojos comienzan cuando nos confrontamos con las preguntas siguientes. ¿Quién debe ser bautizado? ¿A qué edad debemos bautizar? ¿De qué forma debemos bautizar? ¿Es el bautismo para adultos solamente o debemos incluir a niños y niñas? ¿Cuánta cantidad de agua se debe usar? ¿Dónde debemos bautizar? Las distintas denominaciones dentro del cristianismo tienen distintas contestaciones a estas preguntas. Esto nos ha llevado a discusiones, debates y hasta conflictos bien serios. Mi propósito en esta tarde, y posiblemente más adelante, no es el de entrar en controversias con nadie. No es el de tratar de convencer a aquellos que creen distinto a nosotros los evangélicos luteranos. Pero por cuanto la iglesia luterana, a pesar de ser la líder en el movimiento reformista del siglo XVI, no es muy conocida entre los latinos, por esta razón hemos creído conveniente separar algunos de nuestros programas por esta emisora para orientar a nuestros oyentes en cuanto a las doctrinas, enseñanzas y prácticas del luteranismo. Por lo tanto, lo más práctico es que comencemos con el bautismo. El bautismo contiene dos elementos principales, que son el agua y la palabra de Dios. Como dijo Martín Lutero, el agua de por sí sola es igual al agua que está en el estanque. Lo que hace al agua bautismo es la palabra que se une al agua. Sin la palabra no puede haber bautismo. Agua es el material terrenal, es parte de la creación de Dios. El agua del bautismo nos recuerda que la salvación de Dios es una que ocurre aquí donde estamos, donde vivimos.
El Dios que salva es el que en Jesucristo viene a nosotros aquí, cómo estamos, dónde estamos, lo que somos en este mundo real lleno de gente y cosas reales. La creación y la redención no se pueden separar la una de la otra. En Cristo los humanos son criaturas redimidas de Dios, restauradas a la imagen de su Creador. Las aguas bautismales son una proclamación de esta reconciliación entre naturaleza y gracia. En el bautismo se usa agua de la creación, la cual junto a la palabra permite que se nos llame hijos e hijas de Dios. La base principal para el bautismo cristiano está en las palabras de Cristo, según la encontramos en Mateo 28, 18 y 19. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En estas palabras, los cristianos, desde el principio, han reconocido la gran comisión por la cual su Señor resucitado ha autorizado y dirigido su iglesia para ministrar el santo bautismo. Aquí el agua ha sido comprendida en el mandato de Dios y contactada con la palabra de Dios. En su mandato el Señor no da una explicación de lo que es o cómo se va a administrar el bautismo. Simplemente les dice, hagan esto, pero sin más explicaciones. Esto nos lleva a pensar que los discípulos conocían la naturaleza y el significado, así como la práctica del rito bautismal. No creo que faltamos al texto bíblico si decimos que posiblemente ya el Señor había instruido a sus discípulos respecto a lo que era el bautismo. No olvidemos que los discípulos fueron instruidos por 3 años más o menos. El Señor comisionó a sus discípulos a hacer algo que ya Él en su persona había experimentado cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Todos los evangelios aluden al hecho del bautismo. Y esto nos lleva a creer que Mateo, Marcos, Lucas y Juan consideraban el bautismo de Jesús como algo de gran importancia, algo de gran significación para su persona y su misión como el Mesías y el Salvador del mundo. ¿Cuál era la importancia del bautismo de Jesús? ¿Por qué se sometió al bautismo de Juan? ¿Por qué se sometió a algo que el mismo Juan se maravilló y se sorprendió, expresándolo en su comentario: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? El apóstol Pedro nos dice, hablando de Cristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces, ¿por qué Jesús fue bautizado? Esta pregunta la contesta el mismo Jesús. Así conviene que se cumpla toda justicia. Esto es, para cumplir con los requisitos y expectaciones del momento, para dar prueba de humildad, prueba de solidaridad con el pueblo, con aquellos marginados y despreciados, quienes, según los religiosos del momento, no se podían poner a la par con ellos. Jesucristo en su bautismo confirmó públicamente su solidaridad con toda la humanidad, la cual él había asumido en su encarnación al nacer en Belén de Judea. Cristo en su bautismo formalmente aceptó
y reconoció su compromiso con la culpa común con todos los humanos. Podemos decir que el bautismo para Cristo viene a ser la antesala a la cruz, que está por venir más adelante. Como nos dice el apóstol San Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el bautismo, Cristo se identifica con los pecadores que venían a ser bautizados por Juan. Esa fue su misión durante todo su ministerio, la de identificarse con los ignorantes, los que no tenían nada que reclamar, los desplazados, los marginados de la sociedad, ciegos, cojos, endemoniados, adúlteros, etcétera, etcétera. En su bautismo, Cristo caminó con los despreciados por los religiosos de su época. Los inconversos, los prosélitos, eran los que habían abandonado la religión judía. Estos tenían que ser bautizados para ser reconciliados con Dios el Padre. Los hijos de Israel, según ellos, eran los escogidos, los puros, los limpios, que no tenían pecado, que no tenían necesidad de ser bautizados. Cristo se identifica con esa gente de abajo, con los que han sido expulsados por la religión organizada. Las palabras que se oyeron desde el cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, son palabras que tienen su origen en el Antiguo Testamento. Tú eres mi Hijo amado es una cita del Salmo 2, versículo 7. Los judíos creían que el Salmo número 2 era una descripción del Mesías, el Rey poderoso de Dios que había de venir. La otra frase, en ti tengo complacencia, es una cita de Isaías 42 y se refiere al siervo sufriente. Esta cita culmina con una descripción más amplia en el capítulo 53 de Isaías. En el bautismo Jesús se confirma públicamente como el Mesías escogido de Dios. En segundo lugar, señala hacia el comienzo del camino hacia la cruz. Y en tercer lugar, se identifica con los que son despreciados por la religión de su época. El Señor está seguro que se le ha escogido como Mesías y Rey, pero su trono será la cruz. Él está consciente de que va a vencer, va a ser conquistador del pecado y de la muerte. Pero su armadura es el poder del sufrimiento y el amor a la humanidad. En el bautismo se le da a Cristo su misión y armas para conquistar. Tú eres mi Hijo. El Señor es provisto de un ministerio, una misión y la forma y manera de cumplir con esa misión. Tú eres mi Hijo, en ti tengo complacencia. Continuaremos con el tema en otra ocasión. Gracias. Gracias a usted, pastor. Ciertamente esas palabras son sólidas, más que sólidas, porque están basadas precisamente en las Sagradas Escrituras y cómo nosotros los luteranos así la creemos y las vivimos. Así es que de esa reflexión puedo recoger que el propósito del bautismo de Jesús y el propósito del bautismo de gente como nosotros, ¿verdad?, de los restos del ser humano, son dos cosas diferentes. El propósito de Jesús, como bien usted explica,
es una Solidaridad. solidaridad Ujú. con este mundo pecaminoso, siendo él entonces ejemplo de lo que hay que hacer y seguir, y más no haciéndose él pecado ni pecador alguno. Es un ejemplo de amor hacia el pueblo sufrido y despreciado. Ciertamente, y ahí vemos entonces que este sacramento del bautismo es indivisible en aquel que es cristiano, porque él mismo, al igual que a Jesús, Dios lo reconoce como su hijo. A través del bautismo, entonces nosotros somos adoptados como hijos de Dios también. Así es. Sí. Bueno, pues el santo bautismo, hermano y hermana que me escucha, es una obligación de fe de todo cristiano. Su realización se puede otorgar, entonces podemos entender, porque la Escritura no nos dice exactamente cuándo, cómo, ni dónde, ni la edad, ni nada, pues entonces tanto a niños, infantes, como jóvenes, adultos y demás. Y como iglesia, nosotros los luteranos recomendamos, por supuesto, y desde el tiempo de Martín Lutero, basándose precisamente en ese estudio bíblico de esa carta, que se bauticen a los bebés a temprana edad, de modo de que puedan contar con la especial bendición y presencia de Dios desde el inicio de sus vidas. ¿Qué me dice, pastor? Bueno, como vamos a ver más tarde, desde los comienzos de la iglesia hay evidencia del bautismo de infantes, tanto bíblicamente como fuera de la Biblia en otros documentos que han aparecido a través de la historia. Así que no es nada nuevo, ha existido por siglos. O sea que ciertamente el bautizar infantes no es una medida que esté fuera de las escrituras como tal, porque el racionamiento que tienen muchas personas, muchos padres de niños, es que estos niños no tienen la capacidad de escoger, y ciertamente lo vamos a hablar en programas futuros. Pero lo que me refiero es que el bautismo no depende de nuestra fe, sino que porque somos bautizados, Dios en su infinito amor por nosotros nos regala entonces el don de la fe por su gracia. Fe que nosotros entonces estamos llamados a fructificar el resto de nuestras vidas. Bien. Así, a practicarla, porque la fe sin obras es fe muerta. Así que la fe tiene que estar acompañada de buenas obras en el nombre de Cristo. Así mismo. Por lo tanto, padre y madre de un infante que me esté escuchando, si usted es cristiano, debería de bautizar a su hijo o a su hija. Los luteranos entendemos que es una práctica errónea pretender que el niño elija su fe cuando crezca. Si desde pequeño usted no le ha presentado, hermano y hermana, a Cristo, a la fe, a Dios, y le ha enseñado nada al respecto, ¿cómo los niños van a poder escoger? Dígame si usted le da a escoger al niño ir a la escuela o no, aprender o no, a leer o a escribir. Usted no le escoge, usted le dice, usted tiene que ir a la iglesia, a la escuela, y va a aprender a leer y a escribir. Por lo tanto, la elección esa no es del niño. Eso se puede traspasar al bautismo también. ¿Cómo y por qué usted acepta un regalo a un niño de cualquier otra persona, índole, motivo, cumpleaños y demás, y no le hace un regalo de vida en Cristo? Pastor. Bueno, lo que pasa es que nosotros desde que niños bien pequeños imponemos ciertas cosas del mundo. Le ponemos, por ejemplo, un uniforme de los New York Yankees. El niño no lo ha pedido, pero nosotros, como somos fanáticos, le ponemos ese uniforme, de cualquiera que sea el equipo. O la niñita, pues como es lo más bonita, la ponemos a bailar ballet, aunque ella no esté muy interesada en ballet o a piano. Así que nosotros hacemos imposiciones, pero no nos molestamos en bautizarlos, porque eso conlleva, creo yo,
muchas responsabilidades que los padres no están dispuestos a asumir, Sí. y como deben hacerlo. Sí, ciertamente, porque no es nada más ir a la iglesia ese domingo, echarle agua y seguimos para una fiesta, que ese es el problema que hay. Ahí está, ¿verdad? Las clases que tienen que coger tanto los padres como los padrinos, ¿verdad? Y de hecho, esto es un compromiso cuando tú bautizas a un niño, y de hecho a cualquier edad, es un compromiso de la familia de la fe entera. La congregación está detrás de todo esto porque somos uno en Cristo. Por lo tanto, tanto la madre, el padre, los padrinos, la congregación en donde fue bautizada debe de velar por la educación y por la espiritualidad de esta persona. Por lo tanto, mientras que el bautismo se recibe por fe, hay que entender que es un regalo de Dios. El santo bautismo se realiza en el nombre de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo un pastor o pastora ordenada, según nuestra doctrina luterana, pastor, está autorizado para bautizar. Sin embargo, en caso de emergencia, todo cristiano bautizado tiene la obligación de bautizar a un moribundo, utilizando entonces las mismas palabras y el agua. El sacramento debe darse a todos los seres humanos y no hay distinción. Está abierto y es para todo el mundo. El único requisito para recibir el sacramento es la fe. Ok, el niño no la tiene todavía, pero los padres sí, los padrinos sí, la comunidad cristiana también la tiene. ¿Ve? Vamos a hacer entonces, hermanos, con estas palabras y la reflexión del pastor Falcón, dándole las gracias por la misma. Vamos a hacer una pausa para escuchar una alabanza titulada Sáname y regresamos prontamente. Señor Jesús, vengo ante ti para adorarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes sanarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Muy Lo vamos a bien, contestar hermanos. Lo vamos a contestar próximamente. Bien, hermanos, continuamos con el programa del día de hoy. Sanación, restauración, liberación, santidad. Son algunos de los regalos que el cristiano recibe al ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigos Radio Escucha, estamos entrando ya mismo, en 10 minutitos estamos al finalizar esta transmisión,
Pero hay una gran noticia, que si tú fuiste bautizado de infante, ya tú eres parte de la iglesia de Cristo. Pero la invitación está hecha a todo aquel que no ha sido bautizado. Si no has recibido el bautismo, no dejes pasar esa bendición. Encuentra una iglesia bíblica y trinitaria en donde seas bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que tú recibas los regalos que por gracia Dios tiene dispuestos para ti. Antes de la ascensión de Jesús, como leyó el pastor, dio su mandato de ir y bautizar en el nombre del Dios Trino, de hacer discípulos. Con este mandato se inicia la formación de la iglesia cristiana. Este sacramento, amigo y hermano, nos unirá para siempre como una sola iglesia de Cristo. Y aquí es que volvemos al postulado que les compartí en el comienzo. Esto es lo que nos une, independientemente a la religión o denominación, pues todos somos cristianos gracias precisamente a ese bautismo. La semana próxima continuaremos con este tema del bautismo, enfatizando las veces que hay que bautizarse y en el tipo de bautismo que uno debe de recibir. Si el tiempo nos da, podemos tocar, yo creo que sí, pastor, un poco, tocar el tema del bautismo de agua y de espíritu también. Eso es algo, yo creo que eso es como para un tercer programa, porque verdaderamente es bien extenso. Así es que no se vaya a perder las programaciones siguientes, porque verdaderamente están llenas de bendición, de palabra que ciertamente nutre nuestros corazones y nuestros espíritus para poder seguir adelante en este mundo. Así es que usted se entiende que está oyendo este programa por casualidad, le invito a que se acuerde que no es casualidad, que es que yo estoy casi segura que el Espíritu Santo le ha movido a usted para sintonizarnos y escucharnos. Recuerde que no entramos en pleitos aquí doctrinales, pero sí entendemos y ponemos la postura del luteranismo aquí presente. Así es que tenemos aquí unas llamadas que se han recibido y le damos las gracias a Armando Soto por haber llamado durante la transmisión. El Señor le bendiga, Armando Soto. Él desea que se clarifique un tanto según Mateo 28, lo que se leyó hace poco, Pastor Falcón. Si quieres decir algo, aunque sabemos que vamos a hablar más a fondo de esto en los próximos programas. Sí, en el próximo programa voy a traer el tema alrededor del bautismo de niños y las situaciones que están en la Biblia donde se bautizaron familias completas y otras formas y maneras de bautizar. Para el hermano que llamó, él dice que el Señor le dio ese mandato a los discípulos que ya eran adultos. Claro, lógicamente, los discípulos eran adultos, no eran niños, lógicamente. Por lo tanto, está hablando con esos discípulos y no podemos extraer una situación de la otra, porque todas las situaciones van juntas. Así que vamos a entender la Biblia en su contexto, en su totalidad, sin pretender sacar pasajes de aquí y pasajes de allá. Y es el propósito nuestro en la próxima, pues traer más detalles en cuanto bautismo de adultos, bautismo de infantes, por qué se bautizan, por qué no se bautizan, qué situaciones, etcétera, etcétera. Eso es para la próxima vez, hermano. Nos sintoniza la próxima vez. Gracias. Sí, don Armando Soto, Dios lo bendiga. Gracias por esta pregunta y ciertamente vamos a adentrarnos más en este tema ya en el próximo programa, pero sí, ciertamente en la Biblia y leyéndolo a la luz de su totalidad, pues se encuentran esos pasajes donde el bautismo a familias completas se hicieron en el tiempo
de los discípulos. También tenemos aquí un saludo de parte de la familia Alifonso, Jenny y Jesús. El Señor me los bendiga. Gracias por llamar y sintonizarse, y esperamos vernos el viernes primeramente, el miércoles en el estudio bíblico, luego el viernes y el domingo. Así es que muchas gracias a Jesús y a Jenny por haber llamado. El Señor los siga bendiciendo grandemente. También le enviamos un caluroso saludo a la hermana Amparo y esperamos en el Señor que se recupere prontamente. Sabemos que está en franca recuperación y que el Señor ciertamente ha tocado su vida grandemente para que de esa manera, al igual que muchos otros hermanos, sirvan de testimonio a otras personas que están pasando por situaciones o similares de enfermedad o más grandes todavía. Bueno, le doy las gracias al pastor Falcón por unirse a la transmisión del día de hoy. Lo esperamos la próxima semana. Si Dios quiere. Con el favor de Dios. Esperamos también, tal vez el pastor Santiago se pueda unir a nosotros en esa transmisión de la semana próxima. Esperamos que sea así. Un cuarto bate. Es el cuarto bate, sí señor. Así es que estamos esperándolo, pastor Santiago, con los brazos abiertos. Aquí su silla está reservada y el micrófono también. Bueno, hermanos, les recuerdo que la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación es una comunidad de fe centrada en Cristo. Somos tradicionales en nuestras enseñanzas, movidos por el Espíritu Santo, reconociendo que solo Jesús es el Señor y Salvador nuestro. Recuerde, hermanos radioescucha, que nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana y le invitamos a que si no tiene una iglesia en donde congregarse, nos visite. Estamos bien cerquita, en la 3016 West Vine Street. 3016 West Vine Street en la 192. Mire, estamos en los predios de la iglesia y escuela Trinity Lutheran. Trinity Lutheran. Nosotros estamos en los predios de esa institución, 3016 West Vine Street en la 192 en la ciudad de Kissimmee. Y de igual manera nos puede llamar en cualquier momento al 407-414-8577. 407-414-8577 o visitarnos en nuestras páginas electrónicas www.iglesiareconciliacionorlando.org, iglesiareconciliacionorlando.org o en Facebook, Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Y ahí estarán todos estos programas que son, sabemos, dirigidos por el Santo Espíritu. No solamente para la bendición de nosotros que estamos dirigiendo esta programación, sino para bendición de muchos otros que escuchan la palabra del Señor, que a través de ella buscan y escudriñan las Escrituras. No estamos para convencer a nadie de nuestra postura, sino para que usted encuentre fiel y exacta la palabra del Señor a través de la Biblia. Hasta aquí, hermanos y hermanas, nuestro programa en el día de hoy. Me despido entonces esperando que la palabra de Dios le haya ministrado y bendecido grandemente, que hayan reavivado su esperanza y fe de que en Cristo todo es posible. Les exhorto a que viva una vida regocijada en Cristo Jesús a pesar de los embates de la vida, pues es Él quien trae a nosotros tanto amor, tanta paz, tanta gracia, pues le place a Dios que crear y sostener su creación. Mira, hermano, este regocijo espiritual es grandísimo. Y hay personas muy allegadas a nuestra congregación que se han dado a la tarea de que este ministerio radial se continúe siempre. Por lo tanto, le doy las gracias a las personas que han apoyado económicamente este ministerio radial,
para que así podamos seguir alcanzando vidas, regocijándonos espiritualmente, y que ese regocijo espiritual no dependa de lo que el mundo nos da, sino de lo que Dios ya nos ha dado y nos sigue dando. Recibe su mensaje en el día de hoy. Así es que terminamos esta transmisión. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Será hasta la próxima. Siempre sean bendecidos. Amén.